Amadísimos hermanos y hermanas y demás oyentes, vamos a reflexionar en un texto del Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, los versículos 50 al 53, que dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se abrieron. Y se abrieron sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y esta reflexión la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es la narración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el día de su crucifixión. Y dice que Jesús, habiendo exclamado a gran voz, entregó su espíritu. Y sabemos que la exclamación que hizo es, por el relato de los otros evangelios, es: consumado está, hecho está. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El evangelista no está nada más contándonos una historia. Ese detalle de que el velo del templo se rasgó, uno podría decir, bueno, ¿y qué velo era? ¿Y qué tiene que ver con la historia? ¿Y qué tiene que ver con lo que sucedió ese día? El velo del templo, al que se refiere el evangelista, era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Un velo supremamente grueso, que dicen los historiadores que era necesario cargarlo con 4 caballos, porque era una cortina supremamente fuerte que habían construido, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento y la gente no podía entrar allá. Solamente el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Separaba a la humanidad de la presencia de Dios por causa del pecado. El velo tenía un simbolismo muy diciente, con un mensaje muy profundo para la humanidad, en este caso para el pueblo judío en primer lugar. Y con la muerte de Jesús ese velo se rasgó. El velo que separaba al ser humano de la presencia de Dios se rasgó. Era un velo real en el templo, hablando físicamente del templo de Jerusalén, pero también simbolizaba el velo que separaba nos separaba a nosotros de Dios. Fue roto porque Cristo nos reconcilió con Dios. Porque el acto de la cruz es un acto de reconciliación. Es un acto que incluye muchas cosas que las Sagradas Escrituras nos muestran. Al escudriñarlas las vamos viendo. Pero entre las más importantes, la reconciliación. El pecado nos convirtió en enemigos de Dios y nos sacó fuera de la presencia de Dios. Por eso dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Todos entendemos que es ser destituido, sacado, echado de la presencia de Dios. Pero Cristo en la cruz ese día rompió con esa destitución, rompió el velo a través de con su muerte, y nos dejó con la entrada libre a donde ningún ser humano podía entrar, sino solo el sacerdote, el sumo sacerdote, simbólicamente con un permiso de Dios una vez al año. Entraba al lugar santísimo terrestre, que era el símbolo del lugar santísimo celestial, pero el lugar santísimo celestial no. Cristo nos lleva directamente al lugar santísimo celestial. Él rompió el muro que nos separaba, y nosotros sabemos que parte de ese muro era la ley, que no nos deja llegar al Padre porque la incumplimos, pero Él la cumplió, rompió el velo y quedamos con la entrada libre al lugar santísimo. Por eso el apóstol Juan Pablo dice en Hebreos 10: así que teniendo entrada el camino libre al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Cristo es la fuente, la sangre de vida eterna. La sangre que Él derramó es para vida eterna. Y luego dice: y se abrieron dice, y aquí el velo del templo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y luego nos dice que los sepulcros se abrieron,
Y muchos cuerpos de los santos que han dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este texto es un texto que muchos interpretan como un acto que se llevó a cabo ese día. Entonces dicen que ese día hubo resurrecciones. El texto no está diciendo que ese día hubo resurrecciones, porque de hecho el único que ha resucitado a los muertos hasta hoy es Dios, nadie más. Si ustedes le ponen bien cuidado al texto, el versículo 53 nos dice y nos deja ver que no fue ese día, que no está haciendo referencia a ese día. Y vamos a ver a qué hace referencia. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Recordemos que dice que los sepulcros se abrieron el día de la muerte. Y que los santos salieron de los sepulcros después de la resurrección. O sea, ahí ya parece una contradicción, porque dice, la muerte fue el Viernes Santo y ese día es cuando salieron de los sepulcros, pero después dice que después de la resurrección, y la resurrección fue el domingo. Eso nos deja ver que no está refiriéndose a un acto en el momento. Lo que está haciendo referencia el texto es a un acto que ya quedó concretado desde la muerte de Cristo, la resurrección de los muertos. Dice los cuerpos de los santos. O sea, lo que está, como se dice hoy en el lenguaje común del cristianismo evangélico, quedó decretada la muerte, la resurrección, de los santos. Lo que está hablando es la resurrección que vendrá al fin porque con la muerte de Cristo quedó sellada la resurrección. Eso es lo que está diciendo. Porque el versículo 53 no dice, no fue ese día. Dice, después de la resurrección, él resucitó el domingo. Tampoco lo que está diciendo es, después de la resurrección de Cristo, todos los santos van a resucitar. Porque es la esperanza. Y en esa esperanza vivimos. Entonces, este es lo que se llama un mensaje, una profecía escatológica. Ahí la da como cumplida porque ya está cumplida, pero todavía no ha sido efectuada hasta que venga Cristo, donde resucita a los muertos, pero quedó sellada la resurrección. Quedó vencida la muerte y sellada la resurrección. La cruz es el vencimiento de la muerte y el sello de la resurrección. Con la cruz termina la muerte y la condenación y empieza la vida eterna. Y ya sabemos que es el creyente, sobra decirlo, de todo aquel que cree. Entonces, lo que sucedió en la cruz ese día, que es la fuente del Evangelio. La fuente del Evangelio, la raíz del Evangelio, la razón de ser de lo que nosotros conocemos como el Evangelio es la cruz, la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin ese evento no habría Evangelio y no sería Evangelio. Por eso el Evangelio no se puede confundir con la ley. El Evangelio no viene a dar órdenes ni a pedir cumplimientos. Viene a decirnos lo que Dios hizo por nosotros. La ley era la que, entre comillas, nos decía lo que debíamos hacer por Dios y no pudimos hacer nada. Y lo que hacemos Dios no lo acepta porque pues lo hacemos mal. Pero el Evangelio, que es la base, cuya base es la cruz, es lo que Dios hizo por nosotros. Sin la cruz, sin ese día, sin ese Viernes Santo y ese domingo de resurrección, no habría evangelio, no habría buena noticia. Por eso nuestra esperanza es Cristo. Y nuestra resurrección, y nuestra salvación, y nuestra resurrección están ya decretadas. Por eso debemos alabar a Dios, por eso debemos honrar a Dios, porque Él es nuestra fuente de vida. Es la fuente, como dijera aquel himno, hay una fuente sin igual. Padre, muchas gracias por la vida que tú nos das y por lo que sucedió en aquel día en la cruz, porque el velo del templo que nos separaba se rasgó. Ahora podemos entrar al lugar, a tu presencia, por la sangre de Cristo. Tenemos el camino despejado, ya no hay obstáculos, ya la ley no se interpone porque ya fue cumplida. Fue abolido el decreto contra nosotros, como nos lo enseña el apóstol Pablo. Gracias por abrir las puertas de tu casa y estar abierta siempre para entrar allí a través de Cristo. Ya somos de allí, porque la vida eterna está escondida y está garantizada por ti. Gracias, Señor Jesús. Amén.
Felix